Y en capítulo 22 del tercer tomo, las iglesias cristianas hasta la crisis iconoclastia. Vamos a ver aquí a unos que nos interesan. Porque, bueno, recordemos que la iglesia, aunque no lo quiera, tiene algo de gnosis. Por ejemplo, el primer tema habla de Roma non pereat. Vamos a hablar de Agustín, que perteneció a los maniqueos. Una muy pequeña parte, porque pues ya Agustín ya me parece que ya hablé de él en un video, pero si no, aquí va. Agustín, su madre le aconsejó que abandonara a su concubina. Los sermones y el ejemplo de Ambrosio, así como la profundación en el estudio del neoplatonismo, terminaron por convencerle de que debía librarse de la consuficiencia. Un día del verano del año 386, escuchó en el jardín vecino la voz de un niño que le decía: «Toma y lee». Agustín abrió el Nuevo Testamento y sus ojos se detuvieron en el pasaje de la Epístola de los Romanos que dice: «Nada de comilonas ni borracheras, nada de orgías ni desenfrenos. En vez de eso, vestidos del Señor Jesucristo y no deis Pablo a los bajos deseos». En la teología de Agustín es posible reconocer las huellas profundas de su temperamento y de su biografía interior. A pesar de haber rechazado el maniqueísmo, conserva, como veremos, una concepción materialista de la naturaleza mala del hombre como consecuencia del pecado original transmitida, además, por la sexualidad. En cuanto al neoplatonismo, su influencia fue decisiva. Para Agustín, el hombre es un alma que se sirve de un cuerpo. Hablando como un cristiano, Agustín se cuida de recordar que el hombre es la unidad del alma y el cuerpo. Cuando se pone a filosofar, recae en la definición de Platón. Pero fueron sobre todo su temperamento sensual y su lucha continua contra la consuficiencia los elementos que más contribuyeron a su exaltación de la gracia divina, y más en especial al endurecimiento progresivo de sus ideas sobre la predestinización. Aquí hay otro tema interesante que se titula El gran predecesor de Agustín, que es Orígenes. Orígenes de Alejandría es alguien interesante que podría considerarse gnóstico ortodoxo porque nunca dejó el cristianismo, pero tiene ideas gnósticas, tiene filosofías interesantes. Orígenes se distinguió por su inteligencia, así como por un fervor y una creatividad fuera de lo común. Se entregó a la iglesia con erudición, competencia y celo. Convencido de que la revelación bíblica y el evangelio no tienen que temer a la filosofía platónica, estudió con el famoso Amanio Sacas, quien fue el maestro de Plotino. Y que es muy interesante. Orígenes estimaba que el teólogo ha de conocer y asumir la cultura griega, a fin de hacer entender por la minoría intelectual y pagana, y también por los cristianos nuevos, imbuidos aún de cultura clásica. De este modo se anticipó a un proceso que se hizo común a partir del siglo IV. Dejó una obra inmensa, filológica. Fundó la crítica bíblica con sus exaplas, apologética contra Celso, exegética. Se han conservado varios grandes comentarios, homilética, teológica y metafísica. Pero esta extensa obra se ha perdido en gran parte. Aparte del contra Celso y algunos grandes comentarios y homilías, contamos con el tratado sobre la oración, la exhortación al martirio y un tratado teológico, el de Principis, Peri Archon. Sin duda alguna su obra más importante. Su obra más importante. Orígenes, para librarse de la consuficiencia, interpretó según Eusebio en sentido extremo y excesivamente al pie de la letra, como dice el pasaje del Evangelio de Mateo. Hay eunucos que se hicieron tales por amor al reino de los cielos. Mateo 19:12. Lo cierto es que exaltó durante toda su vida las pruebas y la muerte de los mártires. Fue apresado durante la persecución de Decio el año 250 y murió el 254 como consecuencia de las torturas sufridas.
Con Orígenes, el neoplatonismo impregnó definitivamente el pensamiento cristiano. El sistema teológico de Orígenes es una construcción genial que ha influido poderosamente en las generaciones subsiguientes. Sin embargo, como veremos a continuación, algunas de sus especulaciones excesivamente audaces se prestaban a interpretaciones malintencionadas. Según Orígenes, Dios Padre trascendente e inabarcable engendra eternamente al Hijo, imagen suya que es a la vez abarcable e inabarcable. A través del Logos, Dios crea una multitud de espíritus puros a los que otorga vida y conocimiento. Pero, con excepción de Jesús, todos los espíritus puros se alejan de Dios. Orígenes no explica la causa precisa de ese alejamiento. Habla de negligencia, de hastio y de olvido. En resumen, la crisis se explica por la ingenuidad de los espíritus puros. Al alejarse de Dios, se convierten en almas, y el Padre les da cuerpos concretos en relación con la gravedad de su pecado. Cuerpos de ángeles, de hombres o demonios. Gracias a su libre decisión, pero también a la providencia divina, estas almas caídas inician su peregrinaje, que las acercará finalmente a Dios. En efecto, Orígenes piensa que el alma no ha perdido la libertad para elegir entre el bien y el mal, como consecuencia del pecado original. En su omnisciencia, Dios conoce por adelantado los actos de nuestra libertad. Orígenes subraya la función redentora de la libertad y de este modo rechaza el fatalismo de los gnósticos y de ciertos filósofos paganos. El cuerpo constituye ciertamente un castigo, pero es al mismo tiempo el mero por el que Dios se da a conocer, a la vez que sirve de sostén al alma en su elevación. El drama universal podría definirse como el tránsito de la inocencia a la experiencia a través de las pruebas que sufre el alma durante su peregrinaje hacia Dios. La salvación equivale a un retorno a la perfección original, la apostasis, que es la restauración de todas las cosas. Pero esta perfección final es superior a la de los Orígenes, por invulnerable y en consecuencia definitiva. Las almas tendrán entonces cuerpos de resurrección. El itinerario espiritual del cristiano queda admirablemente descrito mediante las metáforas del viaje, del crecimiento natural y del combate contra el mal. Finalmente, Orígenes estimaba que el cristiano perfecto puede conocer a Dios y unirse a Él por amor. Orígenes fue criticado ya en vida y luego atacado por algunos teólogos durante mucho tiempo después de morir a petición del emperador Constantino. Fue condenado en el siglo V, en el año 553, en el quinto concilio ecuménico, en el siglo V, el año 553. Numerosos teólogos se sintieron incómodos, especialmente por su antropología y su concepción de la apostasis. Se le acusó de ser más filósofo y gnóstico que teólogo cristiano. La apostasis implicaba la salvación universal, es decir, la salvación del diablo, inclusive, aparte de que integraban la obra de Cristo en un proceso de tipo cósmico. Pero ha de tenerse en cuenta el tiempo en que escribía Orígenes y sobre todo el carácter provisional de su síntesis. Él mismo se consideraba el servicio exclusivo de la Iglesia, y así lo prueban sus numerosas declaraciones, claras y firmes, lo mismo que su martirio. Es de lamentar que la pérdida de numerosas obras de Orígenes haga muchas veces difícil distinguir entre sus propias ideas y la de los origenistas. Orígenes influyó en los padres capadocios. Gracias a Basilio el Grande, a Gregorio de Naciancio y a Gregorio de Niza, lo esencial del pensamiento teológico de Orígenes se ha conservado dentro de la Iglesia. Pero la condenación definitiva de Orígenes privó a la Iglesia de una posibilidad excepcional de reforzar su universalismo, concretamente a través de una apertura de la teología cristiana al diálogo con otros sistemas de pensamiento religioso. Por ejemplo, el pensamiento religioso indio. La visión de la apostasis, con todas sus audaces implicaciones, se cuenta entre las más grandes creaciones escatológicas. 1000 años después, la Iglesia de Occidente se opondrá a las especulaciones audaces de Joaquín de Fiore y del maestro Eckhart, perdiendo de este modo la oportunidad de que los contemporáneos se beneficiaran de ella. La polémica de Agustín, su doctrina de la gracia y la predestinación. Ok, ya vimos algo de San Agustín, pero aquí aparece algo más. En su juventud, Agustín se dejó seducir por Mani. Aquí dice esto, o sea, más bien él estuvo en el maniqueísmo porque quiso. A causa de que el dualismo le permitía explicar el origen y el poder aparentemente ilimitado del mal. Desde hace algún tiempo había rechazado ya el maniqueísmo, pero el problema del mal no dejaba de torturarle.
Empezando por Basilio el Grande, los teólogos cristianos habían resuelto este problema negando la realidad ontológica del mal. Basilio definía el mal como la ausencia del bien. En consecuencia, el mal no es inherente a una sustancia que le sea propia, sino que aparece en virtud de la mutilación del alma. Agustín hace suyos estos mismos argumentos en los 5 tratados que redactó contra el maniqueísmo. Todo cuanto Dios creó es real, participa del ser y por consiguiente es bueno. Aquí vemos que se equivocó. Dice, el mal no es una sustancia, pues no contiene la menor traza de bien. Por lo tanto, lo que respecta a Agustín, la polémica antimaniquea contribuyó a endurecer su concepción de la decadencia total del hombre. En su teología de la gracia reaparecen ciertos rasgos propios del pesimismo y del materialismo maniqueos. Su rigor ascético y su erudición otorgaron enseguida un gran prestigio. Pelagio tenía una confianza sin límites en las posibilidades de la inteligencia y en especial de la voluntad del hombre. Si practica la virtud del ascesis, enseñaba Pelagio, todo cristiano puede alcanzar la perfección y por consiguiente la santidad. Es que vemos que está hablando ya del pelagianismo. Y dice, en el primer hombre, nos dice San Agustín, la humanidad adquirió en la carne el hábito del pecado. No tenemos ahí una concepción materialista de la herencia del pecado, concepción física y por ello mismo determinista. No es la biología la que pesa sobre el hombre, ni en el niño recién nacido aparece el pecado inscrito en sus tejidos o en su psiquismo. El niño recibirá la herencia del pecado a través de su educación, de las formas mentales y los esquemas morales que haya de adoptar. La teoría agustiniana de la condenación de los niños muertos en el bautismo demuestra que en la Iglesia los mayores genios, los grandes doctores no dejan de mostrar una formidable ambivalencia. Luego nos vamos a la teología bizantina, la Iglesia de Oriente. Aquí de Areopagita. El CEO de Areopagita dice, advierte quien haya experimentado la mistagogia divina, guárdate de divulgar sacrilegiamente unos misterios que son santos entre los misterios. Sé prudente y haz honor al secreto divino. Veamos que tenían quizás una doctrina secreta esotérica. La doctrina capital de la teología oriental, concretamente la idea de la deificación, la teosis del hombre, es de una gran originalidad. Se apoya en San Pablo, el Evangelio de Juan y otros textos bíblicos. La equivalencia entre la salvación y deificación derivaba del misterio en la encarnación. Según Máximo el Confesor, Dios había creado al hombre dotado de un modo de propagación divino e inmaterial. La sexual al igual que la muerte, es consecuencia del pecado original. La teología de Areopagita se inspira en el neoplatonismo y en Gregorio de Niza. Entonces vemos la influencia neoplatónica y, por lo tanto, algo de gnosis. Vamos a ver a los iconoclastas. Estaban en contra del culto a las imágenes. Dice, el espiritualismo, en cuanto a la teología iconófila, su versión más sistemática fue elaborada por Juan Damasceno y Teodoro de Estudita. Estos dos autores, apoyándose en el pseudo Areopagita, subrayan la continuidad entre lo espiritual y lo material. ¿Cómo podéis vosotros, que sois visibles, escribe Juan Damasceno, adorar las cosas que son invisibles? El espiritualismo excesivo de los iconoclastas los sitúa en la misma línea que los antiguos gnósticos, para quienes el cuerpo de Cristo no era físico sino celeste. La imagen constituye una semejanza que, si bien refleja el modelo, se mantiene distinta con respecto a él. Los iconoclastas son culpables de blasfemia cuando consideran la Eucaristía como una imagen. En efecto, la Eucaristía es idéntica, esencial y sustancialmente a Cristo. Es Cristo, no su imagen.
Ciertamente no se debe adorar a los íconos de la misma manera que se adora a Dios.